Derivadas de las funciones logarítmicas. Integrantes: Johnny Chávez, Oliver Calle, Briana Santana y Eduardo Balda. Introducción. Hola profesor, hola compañeros, mi nombre es Eduardo Yair Balda Jaramillo. Yo les vengo a hablar acerca del tema de derivadas logarítmicas. Bueno, las derivadas logarítmicas es un método de cálculo de funciones derivadas que consiste en tomar primero el logaritmos neoperianos en los miembros de la ecuación de la función. Bueno, y seguimos en transformar el segundo miembro aplicando propiedades de los logaritmos de los dos miembros de la ecuación, teniendo en cuenta la regla de la cadena, y finalmente despejar la derivada f de x. Bueno, este método lo utilizaremos más adelante para hallar, por ejemplo, lo que es la función derivada de la función potencial. Exponencial, pero de momento lo vamos a utilizar en los apartados que sirven para hallar fácilmente la función derivadas de otras muchas funciones elementales. Así como vemos en el ejemplo, f de x es igual a x3. Y ahí, acorde a lo que vimos en la teoría, vamos a ir despejando lo que es la función f de x, para así poder realizar el ejercicio. Gracias. Ya que la derivada de una potencia es igual al exponente multiplicado por la base elevada en la unidad menos, incluyendo la regla. Es muy importante destacar que la regla es válida para los exponentes relacionales, como se ha indicado al principio, lo cual nos permitirá derivar fácilmente como potenciales todas aquellas funciones que puedan expresarse como tales y según veremos en los ejemplos que siguen. Aplicaciones en las funciones logarítmicas en el ámbito biológico. Existen varias aplicaciones de las funciones logarítmicas en la vida cotidiana. Las funciones logarítmicas nos permiten modelar ciertas situaciones en la vida real. Por ejemplo, podemos usar las escalas logarítmicas para medir la intensidad de los terremotos, la escala de Richter, y para crear la escala de decibelos del sonido y la escala del pH. Aplicaciones importantes de la función logarítmica. Tenemos álgebra, física, ingeniería, informática, economía, química, astronomía y meteorología. El álgebra. El álgebra y el cálculo, las funciones logarítmicas se realizan en el cálculo para poder resolver problemas relacionados con el crecimiento y la disminución exponencial. Por ejemplo, se pueden usar para encontrar la razón del cambio instantáneo de una función o para resolver ecuaciones diferenciales e involucran funciones potenciales. En la física, las funciones logarítmicas describen fenómenos como la intensidad del sonido y de los terremotos. Por ejemplo, la escala de decibelos que se utiliza para medir la intensidad del sonido y se basa en una función logarítmica. En la ingeniería electrónica se puede diseñar y analizar circuitos electrónicos y sistemas de control y sistemas mecánicos. Por ejemplo, la función logarítmica se utiliza para diseñar y analizar amplificadores y filtros socializados en el sistema de control. Las funciones logarítmicas se pueden utilizar para modelar el comportamiento de los sistemas y diseñar controladores en informática. En informática, las funciones logarítmicas ayudan a analizar el algoritmo y diseña algoritmos eficientes. En una informática, como ejemplo, sería el análisis de la complejidad temporal y espacial de algoritmos. En la economía, el crecimiento económico puede ser analizado con funciones logarítmicas y esto permite analizar la tendencia del mercado. Por ejemplo, utiliza para modelar el crecimiento del PIB y la propagación de inflación. En química, las funciones logarítmicas pueden ser usadas para describir el comportamiento de las reacciones químicas. Por ejemplo, para disminuir la velocidad de la reacción química, a menudo se mide en términos de cambio de una concentración de un reactivo o un producto a largo tiempo. En astronomía, las funciones logarítmicas nos permiten describir el brillo de las estrellas y las distancias de la galaxia. Por ejemplo, las escalas de magnitud que se utiliza para medir el brillo de las estrellas se basan en la función logarítmica. En meteorología, con el uso de la función logarítmica es posible describir el comportamiento de la presión y la temperatura atmosférica, y esto sirve para medir y moldear el comportamiento de la presión y la temperatura en diferentes altitudes. Gracias.
logarítmica. Ya me tocaría lo que va siendo el método de cálculo. El logaritmo de un número es el exponente al cual se debe elevar una base fija para obtener dicho número. En este caso hablaremos de dos tipos de logaritmo. Bueno, el primero sería el logaritmo base 10 o también conocido como logaritmo común, el cual dicha fórmula base sería el logaritmo de v con base a, donde si a no está representado por algún número natural, se entendería que dicha base sería un 10. Bueno, la otra fórmula sería la fórmula del logaritmo natural, cuya fórmula está representada por logaritmo natural y su argumento la v. Bueno, en este caso en específico, el logaritmo natural está representado por el número de Euler, el cual es 2.7182. Este número es una constante. Eso quiere decir que no se altera ni se modifica. Bueno, para la resolución del ejercicio en la fórmula del logaritmo de base 10, representaría de esta forma. 1 sobre el argumento por logaritmo natural, y todo eso se multiplicaría por la derivada del argumento. En la fórmula del logaritmo natural sería 1 sobre el argumento por la derivada de v. A continuación se mostrará un ejemplo, el cual vamos a resolver. El enunciado del ejemplo sería y es igual a logaritmo natural sobre 6x. Bueno, utilizaremos la segunda fórmula, la fórmula del logaritmo natural. Bueno, ahora sí, pues proseguimos a reemplazar. Cuando y' es igual a 1 sobre 6x por el logaritmo, por la derivada de 6x. Bueno, y' es igual a 1 sobre 6x por 6x. No hay que olvidar que derivada con derivado se va y solamente quedaría el 6. Ahora sí, y' es igual a, bueno, en este caso es 6 por 1. Bueno, en este caso multiplicamos el 6 con el 1, ya que es un número entero y como es una fracción, se multiplicaría por el exponente. El resultado sería y' es igual a 6 sobre 6x. Bueno, en este caso simplificaremos el 6 con el 6 y nos quedaría en total el resultado del ejercicio sería y' es igual a 1 sobre x.